Muy buenos días. Vamos a empezar con la exposición de Homero Carvalho. Em, Su biografía, Homero Carvalho Olivia, nació en 1957 en Santa Ana de Yacumabeni. Sus padres fueron pilares fundamentales para nutrir su carrera literaria. En su infancia, esta fue marcada por el divorcio de sus padres y por la tartamudez. Cumplió sus estudios en la ciudad de La Paz. Durante sus años de universitario fue partícipe de la política con un grupo de izquierda. Ha escrito un solo cuento para niños que titula El Rey Ilusión y numerosos cuentos para todas las edades, microcuentos, novelas. Participó también en antologías nacionales e internacionales. Él también produjo antologías y su parte narrativa ha sido traducida en varios idiomas. Este autor vivió y produjo cuentos y textos escritos en diferentes países. Eh, Continuando con la exposición. Muy bien, continuando con la exposición, yo voy a hacer la bibliografía. En la bibliografía primeramente encontramos los cuentos. En los cuentos está la biografía de un otoño, que son cuentos de Ediciones Pasquín en 1983 en Bolivia. Más adelante, en 1989, tenemos El Rey Ilusión, que es cuento infantil de Ediciones Embalaje. Esta la produjo en Colombia. En 1992 tenemos Territorios Invadidos, que son cuentos de Ediciones del Norte. Esta la realizó en Estados Unidos. En 1995 en Bolivia realizó Historias de Ángeles y Arcángeles con la editorial municipal, mediante la cual ganó premios. En 1996 realizó la primera edición de ajustes de cuentos en Argentina y la segunda edición la realizó en 1999 en Bolivia. En 1996 también realizó Memorias de los Espejos, que es una novela de Ediciones Municipal. Esto lo realizó en Bolivia. En las antologías del autor y que contuvieron sus cuentos o sus escritos, encontramos primeramente El Muro y la Intemperie de Julio Ortega de Ediciones del Norte. Después tenemos Antología del Cuento Latinoamericano del siglo XX, de Ediciones del siglo XXI, Oblivion Stone de The University of Kansas Press, Poner el cuello en la guillotina y antologías de cuentos. En los microcuentos encontramos estatuas entre los microcuentos, algunos de los más destacados porque tiene bastantes, encontramos estatuas desveladas, origami y pachamama. Estos realmente son muy interesantes. En pocas palabras logran impactar al lector y a nuestro grupo realmente nos gustó mucho sus microcuentos, también sus cuentos, pero sus microcuentos tenían ese lado muy interesante. Más adelante con los premios que recibió, tuvo el primer y segundo lugar del premio de cuento en la Casa de la Cultura de Raúl Otero Reich en 1983 y 1984. En 1981, en México, recibió el Premio Único Latinoamericano de Cuento. En 1989 recibió el Premio Latin American Writer Institute en Nueva York, Estados Unidos. En 1995 recibió el primer Premio Nacional de Cuento por Historias de Ángeles y Arcángeles. En 1996 también recibió el primer Premio Nacional de Novela por Memoria de los Espejos y nuevamente en 2008 con La Máquina de los Secretos. Y finalmente recibió el Premio Nacional de Poesía en 2012 con Inventario Nocturno. Ahora va a continuar mi compañero. Datos curiosos de Homero Carballo Oliva. Homero Carballo comienza a escribir durante su niñez, teniendo como inspiración a su padre, quien le obsequió su primer libro de Gabriel García Márquez, sus cuentos. Su padre era un hombre culto quien le inculcaba la lectura y la escritura desde muy pequeño.
Su madre fue quien le enseñó acerca de la naturaleza. Como él lo decía, ella fue su atlas de él, quien le demostró que es el mundo exterior a observar más allá de lo que ve. Entonces los premios, el primer y segundo premio de cuento en la Casa de la Cultura, Raúl Otero Reich en 1983 y 1984, 2 años consecutivos el cual Homero se llevó los premios. El Premio Único Latinoamericano de Cuento de México en 1981. Premio Latin American Writers Institute en 1989 en Nueva York, New Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica. El Premio Nacional de Cuento en Bolivia en 1995, Historias de Ángeles y Arcángeles. Primer Premio Nacional de la Novela en 1996, Memoria de los Espejos y nuevamente en 2008 con La Maquinaria de los Secretos. Premio Nacional de la Poesía en Bolivia con El Inventario Nocturno. Teniendo como datos extra, su novela Santo Vituperio iba a ser llevado al cine, es decir, iba a ser grabada y producida, pero en el año 2016, por problemas de presupuesto, se detuvo la obra. Y en el año 2019 se estaba continuando con la grabación y los sets, pero la aparición de la pandemia del coronavirus COVID-19 frustraron su salida nuevamente y ahora está en espera. Probablemente en el año 2021-2022 comience con la retomación del proyecto. Fue exiliado de Bolivia por la participación política en grupos de izquierda por el expresidente Hugo Banzer Suárez y fue exiliado a México, donde culminó sus estudios en licenciatura allá. Luego, en tanto sus redes sociales, Homero Carballo Oliva cuenta con Facebook y Twitter, ambos activos, es decir, aún tiene publicaciones casi todos los días en donde publica algunas obras que realiza, mejor dicho, ya sea poesías, algunas conferencias a las que él va, algunas opiniones personales acerca de él, que son muy retribuyentes para nosotros y nos pueden ayudar. Y eso sería todo en sí. Muchas gracias, Homero Carballo, te agradecemos y a ustedes también por escuchar esta exposición. Hasta luego.